Cuando te enfrentas a las dificultades, a las necesidades especiales que te envuelven a ti, envuelven quizás a tu familia, tu trabajo, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces realmente? Saben, el apóstol Pablo escribió su carta a los filipenses estando él mismo en tremendas necesidades. Como siervo de Cristo estaba preso, es decir, en una prisión en Roma, y por cierto, las prisiones aquellas no son como las prisiones de hoy en día, ¿no? Aunque tengo que decirle que ejecutaban a tanta gente que no habían tanta gente en las prisiones. Hoy por hoy, aquí en Estados Unidos, tenemos a 5.6 millones de personas encarcelados, ¿no? Pero sí tienen aire acondicionado. No estoy diciendo que es bueno estar ahí, pero hay aire acondicionado. Reciben buenos alimentos 3 veces al día. No hay falta de higiene. No los maltratan. Pero estas cárceles eran terribles. Y desde ese lugar, él mismo habla en el versículo 12, si están allí en Filipenses capítulo 4, él habla de su aflicción. En el versículo 14 habla de las tribulaciones. Hermanos, eran reales. Y nosotros a veces tenemos problemas y de verdad los sentimos y nos sacuden. ¿Sí o no? El apóstol Pablo había aprendido el secreto para enfrentarse a los problemas, a las dificultades, a las necesidades. Y hoy vamos a ver algunas formas específicas de lidiar con nuestra necesidad o necesidades. En primer lugar, hermanos, quiero decirle que tenemos, y esto no es fácil, nada de lo que voy a decir acá es fácil, ni cae natural, ¿no? Todas estas cosas, agárrese bien, pero agarre la palabra del Señor, porque ella nos habla para lo que usted y yo podemos lograr y hacer. Nunca Dios nos va a decir, haz esto, si Él supiera que no lo podemos hacer, ¿no? Y dice, sea entusiasta. Ahora, yo sé lo que están pensando ustedes, ¿no? Pastor, ¿cómo es posible que en tanta prueba o un problema yo puedo estar con entusiasmo? Miren lo que dice la palabra. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esto cambia todo, la actitud por completo, ¿no? O sea que desde el punto de vista físico, espiritual y emocional, bueno, la preocupación siempre afecta la mente y el corazón nuestro. La mente porque, si lo pensamos bien, es el pensar incorrectamente. El corazón porque es el sentir incorrectamente sobre las circunstancias, sobre la gente, sobre las cosas. Por lo tanto, no exageramos al decir que la preocupación como tal es un gran ladrón. Quizás uno de los más grandes ladrones del gozo y la felicidad. Hermanos, si lo analizamos, la preocupación es una obra interna y como tal necesita más que las buenas intenciones para poder lograr la victoria. En otras palabras, tenemos que lograr proteger nuestra mente y nuestro corazón. Y la forma, bueno, de eso queremos hablar en esta mañana. Pero miren cómo dice la palabra del Señor. Y lo pueden decir conmigo. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, como un firme soldado va a proteger nuestra mente, nuestro corazón. Cuando el creyente posee una mente ya asegurada, un corazón protegido en esta forma, es porque ya ha llegado al punto en que abunda, brota esa paz del Señor Jesucristo en su corazón. Y es allí a donde queremos llegar. Así que cuando tenemos una necesidad, no debemos de ocultarla, no debemos de ignorarla de ninguna manera.
¿Qué debemos de hacer? ¿Qué dice la palabra? Regocijarnos en el Señor. ¿Puedes hacerlo? El Señor te dice que sí, que lo hagas. La palabra regocijarse es un imperativo aquí, es un mandamiento realmente. Es decir, Dios te dice, tienes problemas, tienes dolor, tienes dificultad, regocíjate y verás la paz mía inundada en tu corazón. O sea, noten que esto está en tiempos presentes. Es decir, es una acción continua. Dice siempre, ¿no dice así? ¿Cuándo? Siempre. Entonces, hermanos, nuestro enfoque tiene que estar más en el Señor que en nuestras necesidades. ¿No es así? Por eso dice la palabra, guardará vuestros corazones, ¿no? Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sucedió, hermanos, que era uno de esos días en que un predicador pensó que no debió haberse levantado de la cama ese día. Primero, se cortó la cara mientras se afeitaba. Segundo, se le quemaron las tostadas para el desayuno. Tercero, al salir con el reloj marcado por una cita y a unas millas de su casa, se le explota o se le revienta una de sus neumáticas o de las llantas o las gomas del carro. Cuando logra ya poner su goma de repuesto y salir, pues mirando el tiempo, pues piensa que debe acelerar más allá de lo normal, es decir, de ir a una velocidad más allá del límite permitido. ¿Y qué creen ustedes que le sucedió? Que le pasó por adelante a un policía. Y el policía lo detiene y le da una multa por exceso de velocidad. ¿No creen que este predicador está teniendo un mal día, eh? Bueno, en ese momento estaba extremadamente molesto y hasta presentó una imagen, yo diría, bastante lamentable ante el policía, quejándose amargamente por la clase de día que estaba teniendo. El policía esperó que él se descargara todo lo que quería y entonces le dijo, yo te entiendo y sé lo que quieres decir, porque eso también me sucedía a mí, porque yo también me irritaba cuando esas cosas me pasaban, pero eso era antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, por algo la palabra dice, como dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo, hermanos? Díganlo. Siempre. Regocijaos siempre. Pero es en el Señor. Tenemos que estar en Cristo. En Cristo. También se nos dice que seamos gentiles, ¿no? Como dice la palabra, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, es decir, que sea vista, que la proyectemos alrededor nuestro. Y luego dice, el Señor está cerca. Ahora, si miramos este capítulo, comienza realmente con una actitud de generosidad hacia los demás. Y por cierto, la palabra gentileza acá se traduce también como la persona que es suave, la persona que es apacible, la persona que es modesta, incluso la persona que está en disposición de oír razón, muy importante, ¿no? Es la actitud hasta de ceder a nuestros propios derechos por el bien de los demás. Es bien raro ver eso hoy en día, ¿no? Pero el Señor dice, lo podemos hacer en Él. La tendencia del mundo, ¿cuál es? Irritarnos, amargarnos, volvernos duros, exigir los propios derechos.
Pero esta no es la respuesta cristiana, hermano. No. La persona amable no insiste tanto en sus derechos como en el bienestar de los demás. ¿Qué les parece? Y termina el versículo diciendo, el Señor está cerca. Tremendo. Aquí no está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Aquí está hablando de tiempo y espacio. Que el Señor es omnipresente, lo ve, observa cómo somos o no somos gentiles. Así que muy importante la gentileza en nuestra vida cristiana para tener el gozo del Señor y tener la paz en el corazón. Teniendo paz y tranquilidad es otra de las cosas que debemos de hacer. Buscar la paz y la tranquilidad es el tercer mandamiento, porque miren cómo dice. Pueden leerlo conmigo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Llevar nuestras peticiones en oración a Dios, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que esto es fácil. Ninguna de estas cosas ocurren de manera natural en nosotros, sino esto es lo que Dios con su obra quiere hacer en nosotros cuando estamos en Cristo. No es fácil aquí en este ambiente en que vivimos, en esta sociedad, en la pequeña Habana de Miami. No es fácil, ¿no? La tendencia natural es preocuparnos hasta llegar a afanarnos o sentir un gran estrés, ¿no? Como dicen. Yo no sé si usted sabe, pero cada noche millones de estadounidenses toman pastillas para dormir. ¿Sabía usted? Es decir, que la preocupación o sobrepreocupación, porque déjeme decirle que sí es bueno que tengamos la clase de preocupación que muestra que nos interesa, que estamos interesados por las cosas, que sentimos, que somos sensibles a las necesidades de otros. Pero aquí está hablando del afán, de esa sobrepreocupación, y no es la respuesta, hermano. Usted puede preocuparse de esta manera, o usted puede venir ante Dios en oración. ¿Cuál queremos hacer? Y por eso dice que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios, con toda oración. La palabra de Dios nos dice que no debemos entonces de preocuparnos por nada, ni siquiera por una sola cosa. ¿Qué les parece? Tremendo. Y para nuestro bien, la palabra de Dios es clara. Ahora, yo sé que todos nos preocupamos, ¿sí o no? Yo sé. Y a veces nos llenamos de ansiedad. Leo los salmos, como estábamos leyendo, y a veces vemos a David hasta deprimido, preocupado, en gran manera. Pero ¿qué estaba haciendo David? Clamando al Señor, yendo ante el Dios Todopoderoso. Mis queridos hermanos, y el problema de esto es que a veces nos cuesta trabajo admitir que esa sobrepreocupación es un pecado, porque realmente lo que demuestra es la poca confianza y fe en el Señor. En cambio, se nos instruye aquí a comprometer todos nuestros problemas al Señor en oración. Y es cuando la paz del Señor crece, a través de la oración, de la adoración al Señor, de la súplica, y como dice, con un corazón agradecido. Cuando estamos agradecidos a Dios nos sentimos bien, ¿no? ¿No es así, hermano? Nos sentimos bien cuando estamos agradecidos al Señor. Y esta es la paz que Jesucristo da. Recuerden que el Cristo, mi paz os doy, mi paz os doy. O sea, nadie la puede dar. El mundo no te la puede dar. Dios te la da a través de Jesucristo. Por eso tenemos a tanta gente que quieren tener paz y no la tienen realmente en su corazón.
El mundo habla de tener paz. Las Naciones Unidas hablan de tener paz. Pero no hay paz en el mundo. No tengo que convencerles de eso, ¿eh? Nada más que mirar en las noticias alrededor del mundo y aquí en nuestro país, en todas partes, y la gente no tiene paz en su corazón. Ahora, Pablo hizo 3 declaraciones acerca de esta paz. Fíjense, en el versículo 7, primero él dice que esta paz es divina, porque es de Dios, viene de Dios, ¿no? Esta paz no te la da las circunstancias. El peor error que muchos cometen es pensar que si las circunstancias cambian y están bien, todo va a estar bien. Y esto no es real, no es verdad. Esta paz solamente viene de Dios cuando mora en nuestros corazones y nos enfocamos en Él, en su palabra, en lo que Él nos dice, en estas cosas que estamos viendo en esta mañana. Es decir, la otra cosa es que trasciende, va más allá de nuestro propio entendimiento, ¿no dice así? Es decir, aun cuando usted no entiende, aun cuando no tiene suficiente conocimiento o comprensión de lo que está pasando, cuando usted no puede explicarlo, y a veces explicarlo no ayuda, pero usted puede experimentar la paz del Señor. Amén. Finalmente allí dice que esta paz guardará nuestros corazones y nuestra mente en Jesucristo. Guardar, de nuevo, repito, es un término aquí, yo digo militar porque habla como si fuera un soldado protegiendo, ¿no? Y se usaba para los soldados cuando estaban protegiendo algún lugar. Y dice que esta paz es lo que hace es que mantiene fuera de nosotros la ansiedad. Fíjense, nos protege. ¿Cuánto no queremos esa protección? Usted mire a ver cómo está la paz del Señor en su corazón y en su mente. La otra cosa varias cosas queremos compartir y lo próximo es que tenemos que ser positivos. Yo sé que hoy se habla de ser positivo por todos lados, e incluso muchas congregaciones tienen una doctrina del positivismo, pero esto es diferente a lo que estamos viendo aquí. Ser positivo es pensar según la palabra de Dios. Más positivo que eso no puede ser. Y aquí nos dice la palabra de Dios cómo tenemos que pensar. Hasta nos ayuda con eso. Miren, digan conmigo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Podemos hacerlo? El Señor nos dice que sí, y por eso nos manda a hacerlo. Tremendo, ¿verdad? Aquí no hay pensamientos negativos, ninguno. La palabra de Dios nos ayuda dándonos esta lista de cómo pensar. Y esto nos dice que tenemos a veces que ajustar nuestros pensamientos, arreglarlo como estamos pensando. Saben que es como un ejercicio, ¿no? Hacemos ejercicio con los músculos, pero también hacemos ejercicio en la mente con lo que pensamos. Y creamos un hábito de pensamiento, una forma de pensamiento que puede ser buena, pero puede ser también mala para nosotros. Y aquí nos dice cómo pensar durante el día, de manera que seamos bendecidos por el Señor. ¿Sabe? La Biblia nos dice, miren qué importante es todo esto de la paz y del pensamiento. Miren, la Biblia nos dice a nosotros que Dios guardará, dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está, lo mismo. Su pensamiento persevera en estas cosas de Dios, acerca de Dios, lo que a Dios le interesa, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Usted es bendecido. Usted va a experimentar esa paz en su corazón, dice, porque en Él ha confiado, o sea, en ti he confiado. El que confía en Dios pone la mente en Dios.
Hay gente que ven la fe como un sentimiento. ¿Por qué? Porque no piensan en Dios, no se interesan en Dios, pero sienten algo lindo en un momento dado que piensan en Dios. No, es según lo que dice la palabra. Todo el tiempo pensando en estas cosas que honran a Dios. Pensamientos, hermanos, los pensamientos incorrectos traen sentimientos y acciones incorrectas. ¿Sí o no? No se pueden ver, no los podemos medir, pero son poderosos nuestros pensamientos. La Biblia dice que debemos llevar todos los pensamientos cautivos, nuestros pensamientos. Dice, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay un dicho que yo sé que muchos de ustedes lo conocen, porque yo hasta lo he visto por las redes sociales, que lo mandan para aquí y para allá, ¿no? Pero el dicho se relaciona con lo que estamos hablando. Dice, si siembras un pensamiento, segarás una acción. O sea, el pensamiento a la acción. Si repites el pensamiento, se convierte en algo que vas a hacer. Si siembras una acción, segarás un hábito. O sea, lo que usted hace continuamente se convierte en un hábito. Y lo peligroso de ese hábito es que cuando hacemos las cosas que no agradan a Dios continuamente, podemos cauterizar nuestra conciencia. Y después no lo vemos mal. No vemos mal no venir a la iglesia, no vemos mal no adorar al Señor como Él quiere. No vemos mal serle fiel al Señor en las distintas cosas que Él nos dice, o en el diezmo, las ofrendas, etcétera, etcétera. No lo vemos mal porque hemos creado un hábito que verdaderamente no es lo que el Señor nos enseña. Y eso cauteriza o puede cauterizar nuestra conciencia y no sentir. Pero también dice, si siembras un hábito, segarás un carácter. Ese hábito dice mucho de quién tú eres. Y si siembras un carácter, segarás un destino. ¿Hacia dónde vamos, no? Así que piensa, hermano, en pensamientos espirituales, pensamientos honestos, justos, dignos, agradables al Señor y puros. En quinto lugar, sea usted enseñable. Bueno, yo no diría que no nos gusta que nos enseñen, pero a veces no nos gusta que nos digan las cosas, ¿no? Pero el Señor nos enseña y tenemos que ser enseñables. Dice la palabra del Señor, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. Claro, Pablo le está enseñando, por inspiración de Dios, está escribiendo a esta iglesia. Pero esta es la palabra del Señor, lo que nosotros oímos, aprendemos de ella. Esto hacer. Es otra forma de decir, no seamos solamente oidores, sino hacedores, ¿no?, de la palabra del Señor. Pero lo que quiero decir es que no se puede separar la acción externa, o sea, lo que hacemos, de las actitudes internas. Por ejemplo, el pecado siempre resulta en intranquilidad, a menos que su conciencia esté cauterizada, como dijimos. En cambio, la pureza de corazón siempre produce paz dentro de nuestra alma. Y miren cómo lo dice la palabra del Señor. Dice así. Y el efecto de la justicia, o sea, de obrar justamente bien. Miren cómo se conecta lo externo también con lo interno. Será paz. Y también dice, pero la sabiduría que es de lo alto, esa sabiduría es primeramente pura, es santa, no hay manchas. Después pacífica, se conecta con la paz de nuevo. Así que la Biblia nos enseña a nosotros a vivir justamente, sabiamente y con la pureza, los cuales son un requisito, mis queridos hermanos, para poder experimentar esa paz en abundante. Ahora también el Señor usa la necesidad o necesidades o pruebas para desarrollarnos a nosotros. ¿Sabía usted esto? El Señor quiere desarrollar tu vida,
quiere desarrollar dentro de ti ese fruto del Espíritu. ¿Cómo lo hace? Bueno, usa las necesidades, los problemas. Usted ve todo, piensen en las dificultades que usted tiene alrededor de su vida. No son casualidad, no es casualidad. Esto lo usa Dios para desarrollarte. Lo que nos sucede no es tan importante, hermano, como la forma en que respondemos a lo que sucede. O sea, nos enfocamos muchas veces en las circunstancias y no en cómo estamos por dentro respondiendo a las circunstancias. Quizás usted no lo ha visto así, ¿no? Pero el Señor está queriendo desarrollar cualidades espirituales dentro de tu vida. Bueno, el apóstol Pablo veía cómo el Señor a él lo moldeaba, lo bendecía, desde una misma cárcel, allí escribiéndole a estos hermanos acerca de la paz de Dios. Y en estos capítulos descubrimos esas cualidades, ¿no? Él habla allí de, miren, cuando ustedes ven esta lista de gratitud, gozo, contentamiento, flexibilidad y fe, no parece que la está escribiendo un hombre en una prisión. Cualquiera diría, no, esta persona debe estar en la cima de una montaña mirando hacia el mar con un paisaje hermoso. Y entonces habla de gratitud, de gozo, de contentamiento, de fe, de flexibilidad. Bueno, pues no. El hombre estaba en una cárcel hablando de esto, lo cual nos dice que no es la circunstancia, es lo que está dentro de nosotros. Ahora, el Señor también usa la necesidad para reprendernos. ¿A quién le gusta que le reprendan? A nadie. A mí no me gusta que me reprendan. A nadie nos gusta. Duele. No cae bien. No. Sí nos gusta que nos halaguen, ¿eh? Eso sí. Que nos digan algo positivo, algo bueno, ¿no? Pero no que nos reprendan, pero sí el Señor reprende. Un padre y una madre que ama al hijo o a la hija, ¿debe reprenderle, sí o no? Claro que sí. De lo contrario no les ama, ¿no? Y no solo reprenderles, a veces hay que castigarles, ¿sí o no? A ver cuántos padres tenemos acá. Todos ustedes saben lo que yo estoy hablando, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque queremos formarle el carácter. Estamos preparándolos a ellos para el mundo, para la vida. No es para nosotros, es para un bien de ellos. El Señor hace lo mismo con nosotros, nos está preparando para esta vida y para la vida eterna. Así que, hermanos, cuando estemos en dificultades tenemos que escudriñar, examinarnos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy, Señor, delante de ti? Escudriñame, límpiame, purifícame. Y así el Señor obra en nosotros. También el Señor usa la necesidad para probarnos. Él nos prueba. El Señor nos prueba. Cuando tenemos una necesidad y vemos que nuestros fondos no alcanzan para suplir, el Señor nos está probando. ¿Qué les parece? Cualquier problema que mencionemos, el Señor nos puede estar probando. ¿Cómo vamos a reaccionar? Debemos siempre con gratitud mirar a nuestro Señor, sabiendo que Él nos suple, nos da a nosotros lo que necesitamos. Seamos fieles al Señor, pero también tenemos que estar satisfechos. ¿Qué les parece? Hay mucha gente insatisfecha y no tiene nada que ver con la cantidad que tienen de cosas, ¿no? Posiblemente la gente más insatisfecha sea la gente que más tiene. Estar satisfecho. Miren cómo dice, el apóstol Pablo tuvo que aprender. Y todas estas cosas tenemos que aprenderlas. El Señor nos da los recursos para que crezcamos. Tenemos que aprender a todo esto. Dice, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre
así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué les parece? ¿No? ¿Estamos preparados nosotros también para poder sentir contentamiento, sea una cosa o sea la otra? Cuando nos examinamos bien nos damos cuenta, no estoy preparado, Señor, ayúdame. Y es allí donde tenemos que venir con humildad ante el Señor. El apóstol Pablo tuvo que aprender, mis queridos hermanos, no siempre lo había sabido, tuvo que aprender. Por eso dice, he aprendido, ¿no? Y la tendencia nuestra es de quejarnos. La gente lo que hacen es amargarse, quejarse ante los problemas, ¿no? Pero el contentamiento lo que hace es tener conciencia de que Dios suple nuestras necesidades, de que Dios no nos va a abandonar. Ahora, lo que sucede también acá es que las personas no están satisfechas porque se comparan con otras personas. Es lo peor que podemos hacer. Alguien siempre va a tener más que nosotros, ¿no es así? Y si nos comparamos y queremos y codiciamos tener lo que otros tienen, vamos a ser personas no satisfechas. Pero este es el conocimiento que aprendemos nosotros mientras caminamos con nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él es suficiente. Él es suficiente para todo. Él se encargará de todas nuestras necesidades. ¿Cuántos que estamos acá creemos verdaderamente y fielmente en el Salmo 23, versículo 1? A ver, ¿lo pueden decir conmigo? Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada, ni una sola cosa le va a faltar que usted necesite. Si usted no cree en el Salmo 23, 1, el resto del Salmo no significa nada para usted, realmente. De ahí podemos nosotros ver todas las bendiciones de un Dios que obra. Las cosas no son por casualidades, Él obra para nuestro bien. También tenemos que tener esperanza, hermano. Tener esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo se lo sabe. A ver, ¿quién se lo sabe? A ver, todos no lo sabemos. Yo sé que a veces la gente por ahí lo usan mal, pero hermanos, no hay mayor versículo en toda la Biblia para un cristiano enfrentarse a las luchas de la vida que el estar seguro de que Él está completo en Cristo y que todo lo que es voluntad de Cristo lo puede cumplir. Todo lo puedo en Cristo. Miren este versículo, podemos dividirlo en tres partes. Por ejemplo, es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque dice, puedo. ¿Puedes? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, también es poderoso, ¿no? Es poderoso porque dice, todo lo puedo. Bueno, es también personal porque dice, lo puedo yo. En relación con Cristo, lo cual es una relación personal. Todo lo puedo. Así que tenemos ahí ya 3 puntos. No. Hermanos, confiemos en el Señor siempre, que no nos falla. Nosotros le fallamos a Él, pero Él no nos falla a nosotros. Ser generosos. Alguno dirá, pastor, ahora sí se puso la cosa complicada, porque ¿cómo vamos a ser generosos cuando estamos en grandes problemas y pruebas, especialmente financieras? Miren, el apóstol Pablo le dice así a la iglesia, en cuanto a la iglesia, la iglesia filipense, dice, pues aún a Tesalónica me enviaste, allá me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Lo que estamos diciendo aquí que la iglesia de Filipo no era una iglesia rica, era una iglesia pobre, pero era una iglesia con un corazón generoso. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Que para ser generoso no hay que ser rico. Esto es un asunto del corazón. Y en el momento de nuestra necesidad, la tendencia humana es de ser tacaño,
quizás no ayudar a alguien que está necesitado. Pero la clave para calificar para el versículo que vamos a ver más adelante, que es el versículo 19, es precisamente la generosidad. La generosidad. Dios va a dar para que tú puedas dar. ¿Se da cuenta de esto? Dios no va a darle a un corazón egoísta y avaro. Dios quiere que seas fuente para bendecir a otras personas. Y por eso Él quiere darte. Y miren, el apóstol Pablo fue claro con este tema, ¿no? Un tema que no les gusta a mucha gente tratarlo, pero fíjense, él fue muy claro y les dijo a ellos, no es que busque dádivas, no es que aquí estamos buscando que nos den. Las iglesias no deben estar diciendo a la gente que den dinero y que den cierta cantidad. Esto es un asunto espiritual. Pero él sí le está diciendo a la gente que cuando uno es dadivoso, recibe del Señor. Porque dice, no es que busque dádiva, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cuál cuenta? Sí, en la cuenta celestial. Y muchos de esos dividendos serán para el tiempo que estemos aquí, pero la gran cantidad de dividendos nos esperan en los cielos. Dios tiene todo eso marcado. Hermanos, también, en último lugar, estar seguro de la provisión de Dios. Este sermón de hoy no parece un sermón bautista, ¿no? Porque dicen que los sermones bautistas son de 3 puntos. Este tiene 9 puntos, pero he ido a la carrera, ¿no? Más rápido no lo podemos hacer, pero son 9 puntos que encuentro tan importantes, hermano. Tenemos que estar seguros de la provisión de Dios. ¿Cuánto estamos seguros? A ver, decimos amén. Amén. Tenemos que estar seguros. Mi Dios, pues, diga conmigo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Saben que el trato de Dios a los filipenses correspondía a su trato con Pedro? Según aquella iglesia bendecía a Pedro, así Dios bendecía a aquella iglesia. Según usted sea una bendición a otras personas o a la iglesia, así Dios también te va a bendecir a ti, mi querido hermano. Dios no nos falla. Nosotros fallamos, pero Él no nos falla. Ahora, esto no quiere decir que nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé todo lo que codiciamos, ¿no? Lo que sí quiere decir es que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, obramos buscando siempre la voluntad de Dios, servimos para la gloria de Dios, entonces nuestras necesidades serán suplidas. No sé si algunos de ustedes supieron o aprendieron de Hudson Taylor, misionero bautista que estuvo 51 años sirviendo al Señor en China. Y él solía decir, cuando la obra de Dios se lleva a cabo a la manera de Dios y para la gloria de Dios, no carecerá de provisión de Dios. Amén. Cuando la llevamos a la manera de Dios, ¿verdad? Cuando hacemos todo para la gloria de Dios, el Dios Todopoderoso que nos ama, que quiere que obremos, Él nos va a suplir todas las cosas. Concluimos, hermano. ¿Cómo estás respondiendo a las dificultades en tu vida? Necesitamos quitar un poco la mirada a esa página de los problemas y ponerla más en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor de nuevo, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Sea usted entusiasta, gentil, tenga paz y tranquilidad, sea positivo, sea enseñable, esté satisfecho, tenga esperanza, sea generoso,
confíe en la provisión de Dios. Amén. Amén.